ángulo rectángulo tiene que ser o tiene que tener un ángulo recto. Entonces, si tengo un triángulo que es rectángulo, entonces, bueno, a estos lados se les daba nombres, ¿verdad? O sea, este se le conocía como la hipotenusa y por aquí tenía un cateto. Digamos que este le pongo cateto 1, este es el cateto 2. Se conocían así como catetos. Es recto acá, es un triángulo rectángulo. Entonces decía que en un triángulo rectángulo, si yo sumo el cuadrado de los catetos, ¿verdad? Si hago el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, eso me da igual que la hipotenusa al cuadrado. Hay muchas demostraciones muy chivas, las pueden buscar, ¿verdad? En internet, donde si es un cuadrado, ¿verdad? Eso de hacer el cateto al cuadrado, simplemente es pensar en un cuadrado aquí con el cateto 1, un cuadrado que se forma con el cateto 2 y un cuadrado que se forma con la hipotenusa. Y hay muchas demostraciones de que uno agarra los cuadraditos pequeños y los acomoda en el grande y funcionan perfectamente. He visto unos videos muy chivas que son con arena. Entonces hacen una figura, bueno, un poco tridimensional, ¿verdad? Con arena y entonces pasan la arena de los cuadrados pequeños al cuadrado de la hipotenusa y se ve como la arena cabe perfectamente, ¿verdad? Rellena completamente el cuadrado de la hipotenusa, etcétera. Hay muchas demostraciones muy, muy interesantes, gráficas, sobre el teorema de Pitágoras. Pueden buscarla, ¿verdad? Por si alguien quiere recordar, ¿verdad? Por qué era que ese teorema funcionaba. Muy útil, se utiliza muchísimo. Más adelante, cuando veamos trigonometría, vamos a ver un teorema un poco más general, que es el teorema de cosenos, que es básicamente este de Pitágoras, pero sirve para cualquier triángulo, no solamente para un triángulo rectángulo. Es muy, muy interesante. Entonces vamos a ver un ejemplo que se resuelva con este teorema de Pitágoras y bueno, ya con eso vamos concluyendo hoy. Voy a buscar igual un ejemplo del folleto de esta semana y con eso vamos terminando. Vamos a hacer un problemita también que se lo van a encontrar varias veces en los siguientes cursos. En este contexto piden algo, en otros contextos, ¿verdad? Más adelante, en otros cursos, van a poner ese mismo ejemplo, pero cambian algo, ¿verdad? Cambian alguna información y con eso se adapta al curso que estén llevando. Ok, vean. Ese es. Dice que tenemos una escalera, que esa escalera tiene 9 metros de longitud. La estamos apoyando en una pared vertical, perfectamente vertical. La base de la escalera se desliza, alejándose de la pared a una razón de 2 metros por segundo. Dice qué altura alcanza la parte superior de la escalera cuando la base se encuentra a 4 metros de la pared. Y un segundo después, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ese es el ejemplo que queremos resolver. Les decía, se lo van a encontrar igualitito, nada más que la pregunta va a ser diferente en cálculo diferencial. Es un ejemplo muy, muy típico. Entonces, esta es la pared. Me dicen que es completamente vertical. Suponemos, ¿verdad? No nos dicen por lo menos lo contrario, ¿verdad? Suponemos que tenemos el piso que es completamente horizontal. Y vamos a tener entonces nuestra escalera, que está apoyada en la pared. Puede ser la de otro color. Okay, esa es nuestra escalera. Dice que la escalera es de 9 metros de longitud. Yo sé que esta escalera mide 9 metros. Dice que la base se empezó a deslizar. O sea, la base de este puntito de aquí abajo se deslizó, se resbaló. No le pusieron ahí el hule bien, ¿verdad? No tomaron las previsiones del caso cuando uno utiliza una escalera y se les empezó a resbalar.
Dice que se resbaló a una razón, a una velocidad, ¿verdad? A 2 metros por segundo. O sea, cada segundo se estaba moviendo 2 metros. ¿Ok? Se mueve a 2 metros cada segundo. Dice, ¿qué altura alcanza la parte superior de la escalera? Bueno, ¿qué altura alcanza la parte superior de la escalera? Me están preguntando por esta X. ¿Qué altura alcanza la parte superior de la escalera cuando la base se encuentra a 4 metros de distancia? Ok. Cuando esta base se encuentra a 4 metros de distancia. Ese es directo, ¿verdad? O sea, simplemente yo tengo que este lado, este cateto mide X, la hipotenusa, que es la escalera, mide 9 y la base está a 4 metros de distancia de la pared. Por lo tanto, aquí la X sale directamente por Pitágoras. Esto es un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Entonces simplemente aplico Pitágoras directamente. Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. O sea que 81 va a ser igual a x cuadrado más 16. X al cuadrado va a ser 81 menos 16. X al cuadrado, 81 le quito 16. Me quedan, ¿qué sería? 75. Creí que este iba a ser un triángulo. Ah, no, no es especial. 81 le quito 16, me están quedando 65, ¿verdad? Y entonces X vale la raíz de 65. Ojo aquí, porque nosotros obviamos algunas cosas que dijimos que eran importantes cuando resolvíamos ecuaciones. ¿Se recuerdan que cuando yo sacaba raíz para despejar un cuadrado, en realidad salía como más menos la raíz de 65? Tengo dos opciones. Bueno, ¿qué pasa en geometría? De que en geometría usualmente estamos hablando de medidas reales, de un triángulo, de una caja, de una tabla. Entonces, de ahí, si estamos hablando de medidas, de ahí no hay medidas negativas. Entonces, usualmente cogemos siempre la positiva. Yo creo que este es uno de los problemas, ¿verdad?, que genera eh, que después se les olvida que cuando sacan raíz hay que poner más menos. Entonces se acostumbran tanto de que cuando estoy con medidas positivas de ahí no hace falta, que después se les olvida ponerlo en general. Entonces de pronto, bueno, a mí, aunque en geometría se puede obviar, de pronto sí es bueno que ustedes digan, bueno, tengo dos opciones, pero en realidad como estamos hablando de una medida geométrica, estamos pensando en el positivo. Y resolvamos la otra parte, ya hice la primera, ¿verdad? O sea, la respuesta de la primera es la parte superior se encuentra a raíz de 65. Superior se encuentra a raíz de 65, que podemos hacerlo aproximado también, si quieren dar la respuesta aproximada. Raíz de 65 es 8,06, aproximadamente 8,06 metros, aproximadamente. Ok, ya resolvimos la primera parte. Bueno, la segunda parte me dice, ¿y un segundo después? ¿A qué pasa un segundo después? Bueno, el asunto es que la escalera se empezó a resbalar. Entonces, se movió la base de esa escalera. ¿Okay? ¿Qué tanto se movió? De lo que se mueva en un segundo. Y la parte de arriba y también bajó, ¿verdad? Entonces, este cambio, ¿verdad? Tengo que ver qué tanto cambió el cateto de abajo para calcular el nuevo cateto ¿verdad? Que me da la altura. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, ¿verdad? Esta respuesta es obvia, creo yo y espero. De si la escalera se está resbalando a 2 metros por segundo, ¿de cuánto se movió en un segundo? 2 metros, ¿verdad? Debería ser obvia, ¿verdad? Pero bueno, he visto videos en YouTube donde muestran personas a las que eso no es tan obvio, pero yo esperaría que sí, ¿verdad? Si me dicen que se resbala 2 metros por segundo, es simplemente que se mueve 2 metros cada segundo, ¿verdad? Entonces, un segundo después se movió, ¿sí? 2 metros. ¿Okay? Entonces,
Vamos a tener el mismo triángulo, la escalera mide lo mismo, solo que ahora se resbaló 2 metros más, entonces ahora lleva 6. Voy a ponerlo por aquí. Y por aquí me piden el mismo x, por lo tanto, nuevamente por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esto es 81, va a ser igual a x al cuadrado más 36. Ahora a 81 le quito 36, me quedan 45, me parece. Por lo tanto, x es la raíz de 45. Ya les digo lo del más menos, ¿verdad? Que eventualmente podría no ponerlo pensando en que estamos en medidas geométricas. Y listo, respondo el segundo, ¿verdad? Un segundo después, eh, la parte superior se encuentra a raíz de 45, que raíz de 45 es aproximadamente 6,7 metros aproximadamente. Y listo, ya resolvimos el ejemplo. Ahora aplicamos 2 veces Pitágoras porque hubo un movimiento ahí en medio. Ahora ese es digamos, un ejemplo donde se aplicó ese teorema, ¿verdad? Que es, les decía, yo creo que el teorema más famoso, ¿verdad? Del mundo. Yo creo que todo el mundo recuerda siempre ese teorema.